Voz Radio, desde New Soy Haven, tierra, Connecticut. aire, agua, fuego, libre como el viento. Transmite en su canal de frecuencia modulada e estereofónica multiplex La Voz Radio, desde New Haven, Connecticut, al mundo. Fuego, libre como el viento. Corazón que palpita fuerte en cada aliento. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Un saludo muy especial. Hace tiempo no nos veíamos, pero bueno, andaba un poco mal de salud. Qué bueno verlos y estar acá de regreso con una súper invitada. Ella nos va a contar todas sus especialidades. Estoy muy feliz antes de empezar y todo este saludo honorico a ella, que de verdad siento gratitud porque hace más de 4 o 5 meses la estoy invitando y por fin nos concedió este milagro y este placer de tenerla acá. Ella se llama Marta Mora y hoy estamos transmitiendo desde la WNHH 103.5 FM, La Voz Hispana Radio, desde Downtown New Haven en Stream Live, La Voz Hispana, Facebook, YouTube, Twitter y lavozhispanaradio.com. Marta, qué bueno que estés acá. Ella es terapeuta, psicóloga, organizacional y bueno, ahorita les cuento más la parte personal que porque nos conocemos, pero yo quiero que ella nos cuente todo porque ella es consteladora familiar y muchas personas me han preguntado qué significa una constelación, si las constelaciones tienen que ver con las estrellas, con el cielo, con el firmamento y cuáles son las conexiones que tiene que ver el alma, las constelaciones y las personas, porque es importante que nosotros vamos donde una terapeuta que nos ayude a constelar nuestro universo, nuestro mundo, a organizarlo, a darle un orden, a que haya una sincronicidad entre dar, recibir, entre lo que yo hago, entre mis labores, entre mi familia, cuál es mi organigrama, porque muchas veces nosotros trabajamos, vivimos, estudiamos, tenemos muchos sueños, nos casamos o no nos casamos, tenemos hijos, bueno, y hacemos muchas cosas, vivimos como en automático y hay unas situaciones que se repiten, ¿cierto, Marta? O Así es. momentos que nos están ahí, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Otra vez. Y resulta que pum, como les había contado, esto tiene que ver con algo que va más allá y con nuestros ancestros, nuestra familia, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y Marta nos va a contar, ella es una persona idónea en este caso. Entonces, no sé, Marta, ¿tú cómo quieres empezar? Si tú quieres contarnos desde tu historia, qué fue lo que te hizo mover a hacer todo esto tan mágico que tú haces y cómo las personas nos podemos movilizar a decir, definitivamente yo necesito que me ayudes a constelar mi alma y mi vida y todo lo que estoy haciendo. Usted lo puso muy retador, pero bueno, vamos a comernos esta torta por partes. Jenny, me encanta verte. Un saludo a quienes están contigo. Les doy un lugar a todos en mi corazón. Y cuando nosotros hablamos de las constelaciones, yo creo que más que hablar de mí, hablemos de lo que significa como esta herramienta terapéutica. Yo soy una mujer que decidió hace muchos años estudiar psicología. Al principio puesto al nivel de las organizaciones, 28, casi 30 años en organizaciones y hace menos de un mes decidí parar esa etapa de la vida, siendo muy hermosa y honrándola porque trabajé con Grupo Nutresa en Colombia, que es una organización maravillosa, pero vienen las constelaciones a mi vida y me exigen más tiempo. ¿En qué sentido? Y es que es una terapia tan profunda y con la que yo veo que hay efectos tan rápidos que siento como la necesidad de tener más tiempo para trabajarla, para entenderla, para seguir aprendiendo, pero sobre todo para ponerla al servicio de las personas. Digamos que para empezar a hablar lo que significan las constelaciones familiares, es una herramienta terapéutica. ¿Por qué digo una herramienta? Porque no es una rama de la psicología, sino es un recurso que tenemos para lograr que los consultantes, nosotros no les decimos pacientes, sino quien tiene un motivo de consulta, pueda ordenar su vida de una forma rápida, efectiva, y que busca una constelación, es cuáles son esos patrones limitantes que tú tienes y que no te dejan ser feliz. Tú ahorita mencionabas, Jenny, y decías, ¿por qué hay cosas en mi vida que se repiten todo el tiempo? ¿Sí? Y esta respuesta no la pueden dar las constelaciones familiares.
al principio pusiste, no tiene nada que ver con las estrellas, ni nada de asuntos estelares, ni el Porque eso zodiaco. ¿Por pensamos. qué, por qué se llama constelaciones? Porque voy a pronunciarla, mi alemán pues es pésimo, lo voy a pronunciar como yo lo leo y viene una palabra que se llama Ausstellung. Y ese Ausstellung del alemán, cuando uno lo traduce al español, significa ordenar. ¿Ordenar qué? Tu sistema familiar. Casi me ahogo ahí. Pero tu sistema familiar no solamente en este momento, sino que nos vamos como aguas arriba. O sea, hoy miramos qué pasa con Jenny y su entorno, pero también tenemos que mirar qué pasó con Jenny y sus padres, qué pasó arriba de sus padres con sus abuelos. Y no es que uno se vaya a revisar todo el árbol genealógico, sino que en una entrevista por constelaciones, cuando vamos a hacer esta terapia, que se puede demorar, yo por lo menos me demoro entre 2 y 3 horas, mis maestros que fueron maravillosos me decían, no te deberías demorar más de 1 hora y cuarto. Si ellos me escucharan, seguramente me dirían, eso no fue lo que le enseñamos. Pero lo que yo sí aprendí es que yo tengo que cuidar mucho a quien tengo enfrente y si la terapia me exige que me quede 3 horas escuchando a ese ser humano para ayudarlo a encontrar esos nudos que tiene que ir desatando, pues me quedo las 3 horas. Entonces, cuando una persona llega, ¿qué va a ordenar? Va a ordenar, hay 3 órdenes del amor que miramos en constelaciones familiares y los 3 órdenes son, el primero es la pertenencia, y cuando decimos la pertenencia, entonces a quienes están escuchando o quienes van a escuchar luego esta conversación, la pregunta que se deben hacer es si todos los que hacen parte de tu sistema familiar están incluidos. Entonces empezamos a pensar el primo drogadicto, la tía que tiene una historia de dudosa reputación. También a veces excluimos, ¿por qué? ¿Por qué se daña la ley de la pertenencia? Porque excluimos, porque dejamos de mencionar las personas. Entonces ahí la estás proyectando y es todos al sistema pertenecen y nadie tiene que hacer ningún mérito para pertenecer. Si tú naces hijo de tu padre y de tu madre, eres hijo de tu padre y de tu madre, no importa si naciste por fuera del matrimonio o si no hubo matrimonio, no importa. Los seres humanos se encuentran y se desencuentran. Entonces, por amor, por dolor, por vergüenza, a veces empezamos a excluir y excluir es ignorar esas personas de nuestra familia, no volverlas a mencionar, decir, no, no me hables de fulano. Inclusive excluyes a alguien cuando dices, no, yo no le tengo rabia, pero no me hables de esa persona. Eso es una exclusión. O se muere alguien que tú amabas mucho y cuando te van a hablar te embarga tanto la tristeza que el otro dice, ay, mejor no le hablemos y no se vuelve a hablar de ellos jamás. ¿Sí? Entonces, la gente muere cuando tú la dejas de mencionar. Entonces, la ley de la pertenencia, cuando no la cuidamos, entramos en exclusión. Entonces, esa es una de las primeras cosas que buscamos en un espacio de constelaciones familiares. Si esa persona tiene excluidos, ¿para qué? Para volver a incluirlos. ¿Cómo se incluyen? Se incluyen primero mirándolos y recordándolos. Jenny, si vas teniendo preguntas, me paras No, me porque parece súper interesante porque estás explicando muy bien cómo es y es muy chévere porque eh, las personas siempre, mira que nos contaste qué significa lo que es la constelación y nosotros tener como un orden en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Y muchas veces pensamos que eso que está fuera y mentiras que va más allá de nosotros, está en las raíces. Entonces es como hacer un llamado a nosotros comprender nuestros padres, nuestras madres. claro, Jenny, y lo que acabas de decir es hermosísimo porque estamos buscando, y las constelaciones lo dicen, estamos buscando en las hojas lo que está en las En las raíces. raíces, ajá, eso me pareció súper chévere. Y otra cosa es lo de los méritos. Nosotros muchas veces pensamos que todas las personas tienen que hacer muchos méritos para estar en nuestras vidas o en nuestra familia o por ciertas situaciones las omitimos y decimos, pero eso no es bueno o es malo o no es necesario que uno haga como una selección de eso o eso tiene algo malo, no sé. Por ejemplo, las Pero personas que tienen tanto dolor frente a un padre, una madre, a, no sé. hermosísimo eso que estás planteando. Mira, nosotros, el otro no tiene que hacer méritos. Y cuando el otro nos lastima
o se fue. A ver, vamos a poner varios ejemplos para que cada uno se vaya conectando y vaya viendo si en los órdenes del amor, como lo llama Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones, estamos bien. Porque yo creo que aquí, más que hablar de las constelaciones, es que cada uno vaya conectando algo Sí, de su ser. Y es mira increíble, que es esto tan impresionante. sí, Eh, con solo escucharlo, sí, o si sea, tú como que un escuchando orden. esto, Ajá, si tú escuchando esto o alguien del que vaya a escuchar esto después, escuchándolo conecta algo y siente en su cuerpo emociones, una sensaciones, conexión, sí. un escalofrío muchas veces, porque el cuerpo, la constelación trabaja con fenomenología. ¿Y Ujú, qué significa eso? Mirar contexto, pero mirar qué pasa en tu cuerpo. Cuando sí, hay un escalofrío, por ejemplo, en una constelación, hay una sanación. qué Cuando tú bonito. emocionalmente conectas algo, estás encontrando el camino para identificar ese patrón que has estado repitiendo por amor a otros. ¿Y por qué se repiten los patrones? Por amor ciego. Amor ciego es, yo lo voy a repetir como un ancestro cualquiera que a veces ni siquiera he conocido para poder decir que pertenezco a ese sistema. Y yo creo que si hoy nos quedáramos solo hablando de la pertenencia, lo podemos hacer y luego profundizamos las otras porque es que la pertenencia tiene muchas aristas. Sí. Entonces, lo primero es, ¿por qué la pertenencia es tan importante? Porque si nosotros nos vamos aguas arriba, ni Ujú, siquiera pensando en nuestros bisabuelos, tatarabuelos, nada de eso, sino que pensemos en el primer hombre de las cavernas, esas primeras tribus. Ahí la pertenencia tenía una relevancia donde si a ti te excluían del clan, ujú, te decían, te vas porque apagaste el fuego, porque violaste a una mujer, porque acabaste con los víveres, lo que sea, a él lo sí. excluían, él salía de esa caverna a soportar o temperaturas muy altas o Ujú, frío extremo o unas bestias que se lo tragaban porque estaba solo y no tenía cómo defenderse con la tribu. Entonces, la exclusión en el inconsciente colectivo nos lleva a una palabra que es muerte. ujú. Toda exclusión se vive internamente como si yo me fuera a morir. Y dígame, Jenny, si en algún momento de la vida no han hecho alguna invitación, alguna celebración, hicieron un paseo, no te invitaron y tú sentiste que fueron, te hicieron lo peor. Y tu mamá o No me tu amiga te acuerdo, decía, pero pero tampoco es para tanto que no te hayan invitado. sí, Pero es que sí. te excluyeron y la exclusión duele. Ajá. ¿Por qué no me invitaste? ¿Por qué no me tuviste en cuenta? Porque por allá en tu inconsciente, ya ese es el inconsciente individual que conecta con el familiar y luego con el colectivo, estás sintiendo que te iban a sacar y ese sacarte de ese grupo significa la muerte. Entonces Ujú. volvamos otra vez todos los tipos de exclusión. Entonces aquí ustedes van a ir conectando a ver a qué excluidos tienen y al final esperamos poder decirles unas frases sanadoras que se utilizan dentro de la constelación para volver a incluir a esos que sacamos. Ujú. Entonces, por ejemplo, O sea, excluidos, una pregunta. Uno cómo sí. incluye las personas, por ejemplo, yo me encuentro con muchas personas en mi cotidiano que quieran sanar personas que han sacado, digamos, de su sistema y lo quieran unir, ¿cierto? Entonces, esa es como la terapia que tú nos enseñas. Claro, entonces lo primero que hacemos es, hacemos como, esto es como una investigación. Ajá. Eso suena como una investigación porque yo me siento contigo y yo no te voy a hacer la entrevista psicológica normal. Yo soy psicóloga hace más de 20 años y amo mi profesión, pero esta herramienta me ayuda a que esto sea mucho más profundo y más rápido. Pero yo no me quedo contando, escuchando, perdón, la historia. Vení, contame tus papás y tu familia y una historia larga, Pues larga, como larga los de chismes, los no, o sea, eres como más... este largo, este más rápido. Esto es como cuando usted dice, vení, para un momentico, y te interrumpo muchas veces Ujú. en esa entrevista, para, vení, y con eso que me dijiste, porque me vas dando señales donde yo voy identificando, ay, aquí puede haber un excluido, aquí puede haber un desequilibrio entre el dar y el tomar, Ajá, aquí puede haber un daño a la jerarquía, que sí. son los tres órdenes que plantean las constelaciones familiares, ahí se los dije muy rápidamente. Entonces, yo como voy conectando eso, yo sé que tengo que buscar, y digo, vení, espérate un segundito, recordame, ¿cómo así? Entonces, ese primo tuyo de 19 años lo mataron. Las muertes tempranas son unas de las causantes más grandes de exclusión, Ujú. porque generan tanto dolor cuando se mueren
familiares tan jóvenes, menores de 50, se llama una muerte temprana, pero hay veces que mueren niños, hay veces que mueren bebés, hay bebés que no alcanzan a nacer. Entonces, haber tenido una pérdida, llamamos una pérdida a un aborto, voluntario o involuntario. Y aquí voy a hacer un paréntesis gigante. Y Sí, es que constelaciones es una terapia de reconciliación. qué chévere, súper. Entonces, aquí, Jenny, no vamos a hablar ni vamos a juzgar si por qué lo abortaste, cómo se te ocurre. No, lo que miramos con la fenomenología es que el contexto de cada uno le dio en ese momento una razón para tomar esa decisión. Y Wow. lo miramos y lo abrazamos desde ahí, sin juicio. Y sin ese juicio, cuando nos damos cuenta que hubo un aborto voluntario o involuntario, lo primero que hay que hacer es incluirlo. Entonces, respondiendo O sea que a hay la que pregunta, incluir todas las situaciones negativas y positivas, es decir, como que tú en una terapia y cómo haces que esa persona hace un trance, haces una sinopsis o ya, simplemente mira, yo aquí todas esas cosas que tú nos cuentas, eso me parece muy mágico porque hacemos una conexión y es como uno tratar de reconciliarse con cuantas situaciones que uno dice, vengan para acá. Entonces las voy a poner como en el juego y entonces una persona, digamos, si alguien te habla y quiere hacer una constelación contigo y entonces esa persona dice, pucha, ¿y qué me van a hacer? La gente se asusta, juepucha, yo no sabía, yo tenía un organigrama de preguntas. Martí, me estás constelando indirectamente. ¿O qué está pasando? Entonces la gente en sus casas o en sus trabajos donde estén, ¿qué van a decir? Ellos quieren saber eso. Entonces, esta doctora nos causa curiosidad porque tú sabes que muchas cosas que nosotros queremos organizar, citar, queremos ayuda, pero también queremos saber, bueno, entonces, ¿qué? ¿Voy a estar en trance? Las no, personas, no hay ¿qué nada les de eso, pasa? Jenny. O No hay una nada de persona pide eso. una cita porque es una cita que va más allá y te ayuda a organizar tantas cosas en Sí, cuánto tiempo dura y todo. muy bueno, Jenny, que pones eso. Ese Es ejemplo, que yo me emociono y a veces se me va la voz, entonces sonido, entonces el retorno no me deja ver si ya terminaste, entonces me disculpas ahí. acá Mira, estoy. muy bueno el punto que pones, Sí. porque esto es tan profundo lo que uno encuentra con lo que el consultante le cuenta. Ojo, yo no adivino nada, La yo persona solo encuentra leo las respuestas. lenguaje verbal. O sea, yo Sí. conecto tu lenguaje verbal con eso que nos dicen las constelaciones, esos tres órdenes que hay que buscar, porque a esos tres órdenes le vamos a cruzar análisis transaccional, que lo podemos ver en otro escenario. Podríamos Ujú. hacer una charla solo de qué significa análisis transaccional, qué es las transacciones desde donde hablamos, padre, adulto, niño, eso sería otro capítulo. Podemos empezar a mirar todo lo que nosotros cruzamos con el triángulo dramático, víctima, perseguidor, salvador. Entonces, Eso. estos tres órdenes del amor y estos elementos y otros como la fenomenología, el contexto, la historia de tu niñez, de De tus todas esas eventos partes. traumáticos, todo eso yo lo cruzo. Entonces, yo no estoy adivinando nada, es tu cuerpo el que me está contando. Y Ajá. te voy a poner un ejemplo. Si yo pongo una mano en el fogón y Ujú. me queda la mano distinta, hasta puedo perder las huellitas digitales. Sí. Mira, si yo después me encuentro otra persona con la manito así igual, digo, ay, tú te quemaste en un fogón porque no tienes huellas digitales. Mira que yo no le estoy adivinando nada, solo que una experiencia mía la conecté con esa experiencia que el otro tuvo y me da para sacar una conclusión y el otro me puede decir sí o no. Si el otro me dice sí, yo sigo explorando ahí, porque lo que yo necesito es que él vuelva a traer esas situaciones traumáticas que tuvo en Ujú. infancia o que recuerda de sus ancestros. Esto tiene varias partes, pero cuando él las trae, las conversamos, las miramos y utilizamos unas frases sanadoras que ya te voy a contar qué significa. Él en su inconsciente ya lo trae, lo vuelve consciente y lo resignifica. Entonces Ujú. dejamos de contarnos la misma historia de dolor. Y aquí una pregunta para quienes escuchen esto, para ti, para quienes te están apoyando ahí es, cuando a ustedes les preguntan cómo fue su infancia, todos generalmente cuentan o contamos la misma historia, desde Ujú. el dolor y desde el amor. Es como un guión, tenemos como un guión. Entonces las constelaciones lo que hacen es ayudarte a entrar a ese guión
esta herramienta a través de lo que el cuerpo te va diciendo para que tú vayas identificando en qué parte del guión tú te quedaste ahí bloqueado. Entonces tú me vas a preguntar, Ah, vení, entonces llega una persona ya que ujú, estamos brincando muchos temas para llegar y consolidar un poco. Entonces, una vez yo identifiqué, digamos que la dificultad o el trauma de esa persona, ejemplo, vino la señora preocupada por el hijo, porque su hijo de 10 años, pues parece un loco y da guerra por dos. Ojo a esto, da sí. guerra por dos. Cuando yo escucho por dos, entonces yo ya mirando en los órdenes del amor digo, ¿a quién estamos excluyendo aquí para que ese niño esté intentando representar a alguien más? Porque al ser el más pequeñito del sistema, generalmente ellos son los que reflejan los síntomas. Entonces le pregunto a esa mamá, esto es un caso real, vení, en tu familia, tú de pronto con tu esposo tuviste alguna pérdida, pasó algo, tuviste algún niño que no haya nacido. Y me dice, yo no, pero mi esposo sí. Mi esposo antes de conocerme tuvo una pareja, ella quedó embarazada, los dos estaban en la universidad y decidieron que no era el momento de tener hijos y abortaron ese bebé. Ujú, Entonces yo ya sé que ahí hay un excluido, porque aunque ese hermanito sea hijo de mi papá con otra mujer, ¿cierto? Ese papá mío es sí. mío. Ajá. Entonces, mira, mira la cosa tan importante. Como una historia Y es, tan sencilla te lleva a mi- comprender todo eso. claro, entonces mira, en este caso, ese niño toda la vida ha pensado, y ahí entra un tema también de jerarquía, toda la vida han pensado que es el primer hijo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno. No, usted tuvo dos. Ujú, Uno que estuvo en el vientre de su primer pareja, señor, así haya sido 3 meses, 15 días, una semana. Pero usted tuvo un bebé que no nació, pero que sí fue su hijo. Y ya tiene el segundo. Entonces ese niño ya es el segundo hijo de ese papá. Cuando ese niño dice que es el uno y toda la familia dice que es el primer hijo, ese hijo está en desorden sistémico, porque él cree que es el primer hijo y no es el segundo. Y eso es como vivir en una casa prestada, porque mira lo que pasa. Te voy a mostrar, yo tengo aquí las huellitas con las que trabajo con la gente. Y entonces, digamos que este es el niño 2, pero estas son las huellas del niño 1. Cuando yo ignoro a este niño, porque no hablo de él, este niño inmediatamente se mueve al lugar de ese niño que no está ujú. a ocupar su energía. Eso se llama el yaciente también, porque está viviendo con la energía de alguien que murió o que no alcanzó a vivir. Entonces, mira que su buen lugar sería estar aquí y tener a su hermanito al lado, pero como no se habla de su hermanito, él no sabe y se cree el primero. Y ahí hay un desorden de jerarquía. Entonces, cuando hay, fuera de que hay una exclusión, hay un desorden de jerarquía, yo tengo que trabajar esos dos aspectos con esta persona. Se trabaja con los padres, no con los niños. A los niños no hay que decirles nada, porque en constelaciones se trabaja el vínculo. El vínculo es esa conexión invisible que es desde el alma. La relación es conversar contigo, hablar, contarte, escucharte, etcétera. Pero aquí, en este ejemplo, vamos a trabajar con el vínculo, pero a través de esa mamá que llegó a la consulta. Entonces uno pone estas plantillitas, mira, yo casualmente me vine para acá y acá tengo varias. Entonces, perdón, Entonces, Marta, que te interrumpa este instantico. sí, Entonces, qué bueno en este momento hacer un paréntesis y contarle a las personas que no saben que en las constelaciones, en la terapia, hay un juego sistémico, que es con unos muñecos, puede ser, para tú tener esa consulta necesitas como unos objetos, ¿cierto? Sea como un sí. vaso, bueno, a mí me han hecho Cualquier objeto. constelaciones y acá estoy haciendo como el clic para las personas que no saben cómo es bien la terapia, Marta. Las personas, por ejemplo, si yo quisiera una cita contigo o otra persona, una persona que tenga sus hijos, que tenga problemas, el hijo drogadicto, el esposo no sé qué, o ciertos tipos como le pasan ciertas situaciones en el empleo o en su empresa quiere generar como, ¿cierto? Todas esas cosas pueden hacer conexión, entonces deben de tener como unos objetos para la cita psicológica, no es, o sea, no es una cita psicológica común y corriente, esta Normal, es va más diferente. allá, entonces hay que tener como unas herramientas, o si uno no tiene los muñecos, digamos, si uno vive no sé dónde, porque todo es posible, entonces tienen que tener un papel, un lápiz, ¿cómo sería esto del juego sistémico y qué Mira, significa? cuando la persona llega a la consulta,
puede ser una constelación individual, entonces yo tengo estas plantillas, son unas huellitas, Ujú. ¿sí? De diferentes colores, o tengo también muñequitos. Yo trabajo mucho con muñequitos de Lego, pero puede ser cualquier muñequito. Tú lo dijiste, yo he constelado personas con pocillos. Estamos en un restaurante hablando, se presenta una situación y yo hago la constelación con los elementos que tenga. Sí. Si tú estás conectado virtualmente, yo simplemente te digo, ten tantas hojitas y márcalas con números porque te lo entrego. Y ya te vas a decir, uno de la diferencia, una terapia normal es normal, solo se habla. Yo aquí, con toda tu historia, con lo que conecto, yo Ujú. empiezo a decir, en este ejemplo que te ponía de esa mamá que llega con esa historia de su hijo que está insoportable y nos damos cuenta que hay un aborto, yo Ujú. entonces elijo unos representantes. Ah, Si lo sí. estoy haciendo con más gente, a las personas que están, si es grupal, le digo, ve, tú represéntame al esposo de esta señora, tú represéntame a esta señora, tú represéntame al niño, y yo les digo, a esos que están grupal, les digo, ubíquense en emoción y en distancia. ¿Eso qué quiere decir? En este espacio, colóquense como quieran. Qué Si estoy bacano. en el consultorio y la persona tiene las plantillas, yo le entrego las plantillas en una hojita, yo apunto sin decirles a ellos si la plantilla verde va a representar al papá, si la amarilla va a representar al hijo. Yo apunto los representantes, así se llaman esos que van a representar a tu familia, los Ujú. apunto y hacemos como una meditación antes para conectarnos pues como desde nuestra sensibilidad. Y le digo, vaya, ponga estas plantillas en emoción y en distancia. Haga de cuenta que cada par de plantillas es una persona y las va a ubicar en este espacio. A ver usted cómo las coloca, porque es tu alma la que las va a colocar. Hay algo que se llaman los campos mórficos que nos dice que la información del sistema está en el aire. Así Ujú. como está la Wi-Fi conectada en el aire y yo me tuve que mover desde donde estaba para venir a buscar mejor Wi-Fi, así nos pasa en el sistema familiar y así nos pasa en una constelación. Como en el aire está la información de todo nuestro sistema, entonces lo que hacemos es generar una conexión emocional para volver a recordar. Una persona en una terapia sistémica de constelaciones dice, ay, yo no me acordaba, pero verdad que en mi familia pasó tal cosa. Es volver a reconectar con la memoria familiar. Entonces, la persona pone las huellitas, las Ujú. ubica y depende cómo las ubique, yo ya me doy cuenta quién está conectado con quién está implicado, relacionado con quién. Ay, se fue la voz, se fue la voz. El micrófono. Que me entró una llamada. Yo en esa entrevista lo que yo hago es validar esa hipótesis donde yo dije, ay, aquí el excluido es este niño. Inclusive en esa entrevista que voy haciendo me doy cuenta de más cosas, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que esa persona se para en las plantillas cuando es individual. Inclusive si es virtual, yo he hecho constelaciones con personas en Estados Unidos y estando allá parada, conectan con lo que tienen que conectar y con lo que va pasando en su cuerpo yo tengo información, si hay frío, si hay calor, si hay tensión. Por eso algunas personas lo conectan cuando son muy, muy religiosas, dicen, ay, no, eso, yo soy muy creyente. Y yo les digo, es que eso es una terapia de reconciliación y de amor y no va en contra de la religión porque yo también soy creyente. Sí, ¿Sí? sí. No va en contra de la Eso religión. es algo bueno, perdón que te interrumpa, te quería preguntar porque muchas personas me han preguntado sobre ti, que les he hablado y me han dicho, yo quiero una terapia, pero entonces, ¿a qué horas? ¿En qué horas? ¿En qué horario? ¿En qué tiempo? ¿Cómo es? Si están en el lugar de trabajo porque he visto también que hay constelaciones que son en grupos, en personas, o ellos como podrían, por ejemplo, conectar contigo para que tú les ayudes como a organizar, porque mire que una simple pregunta, tú con tu saber, con tus conocimientos puedes ir más allá y conectar eso tan mágico, eso tan milagroso y hacer el Mira, clic. yo acá en Colombia, pues tengo mi consultorio y atiendo en unos espacios, pues tengo una agenda que voy llenando pues como con las solicitudes de la gente Una en este vez al momento. mes, ¿cierto? Ya estoy. No, yo atiendo, tengo varios días a la semana. Una vez al mes estoy haciendo un espacio que es solidario.
y Sí, es una persona que no tenga con qué pagar una constelación, eso es porque mágico. es algo costoso. Entonces yo voy recibiendo como las solicitudes e identifico cuál puede ser la más crítica y con Ajá, esa persona acuerdo un espacio y hago una constelación gratuita. qué ¿Sí? bien. Nunca he hecho una grupal gratuita, también la podríamos hacer grupal, o sea, no hay problema. Ujú, ¿Por qué lo hago así, Jenny? Porque, primero, cuando uno piensa en prosperidad, porque alguien diría, entonces, ¿por qué no, por qué le cobra a los otros, a unos y a otros no? Porque yo también tengo que trabajar mi amor propio. Y mi amor sí, propio me dice, lo que tú haces tiene mucho valor y sí, cuando tú le generas valor al mundo, tienes todo el derecho a recibir recompensa por el valor que generas. así es. Pero en el otro lugar hay personas que no siempre tienen con qué pagar. Eso es algo muy Entonces bello. yo identifico, claro, y eso a mí me llena pues como el alma porque que me encanta, esa es mi misión de Es muy vida. buena en lo que hace, Entonces, yo sí. identifico quién puede estar más en riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una mamá que tiene un hijo que me dice, mi hijo yo creo que tiene ganas de suicidarse, porque las Ujú, mamás llegan con esas consultas, pero tengo otra mujer que está despechada porque el novio la echó, obvio, voy a trabajar con la mamá, sí, porque yo tengo que cuidar y tengo que darle recursos a esa mamá para que proteja la vida de ese hijo. Porque todas las constelaciones, al ser una terapia de reconciliación, lo que buscan es que el amor crezca y que la vida, este regalo tan grande que nos dieron, sea cuidado y sea aprovechado en su mayor dimensión. Entonces, esas terapias, pues yo voy recogiendo como esa información, yo voy a crear ahí de pronto un sistema como mi Instagram donde también pueda decir, ve, las personas que me escríbanme en 10 personas y lo rifo, pues será porque es que es mucha la gente que quiere podemos hacer hacerlo una gratis. rifa acá también, Sí, en este podría espacio. ser. Las Y personas que quieran, hacemos, digamos, así sea para, pues en Colombia, que es en septiembre, yo creo, de acuerdo a tu agenda, una persona que se lo gane por ahí de aquí, o antes también, y las personas que quieran ir, todas las personas, las mamás, las personas que nos escuchan, que nos conectan, que quieran hacer ese clic y que tengan una pregunta para ti, que tengan ese espacio de escucha, que ella los puede atender, les podemos compartir la agenda y ella es súper profesional porque miren que no entra muchas veces, las personas temen contar sus historias, temen muchas cosas y hay muchas, como tú dices, muchas cosas en las familias guardadas y ellas repiten, entonces van a otro viaje, van a otras cosas, están en otro trabajo, están con su familia, con su esposo. Yo hablaba la otra vez con una chica que ella genera mucho impacto con las personas que están alrededor y me contaba, había una señora, no se dice clic en esta historia, como acá me he encontrado con muchas personas y que tienen siempre queremos y pensamos en el amor, entonces decimos, el dinero no lo es todo, como tú estabas diciendo, la plata no lo es todo, siempre hay como un intercambio entre las relaciones y nosotros generamos relaciones de valor, ¿cierto? De amor. Y ella me decía, es que ¿por qué siempre juzgan a las mujeres o a los hombres o a no sé quién? Si, porque ella ayuda a una chica, ya tiene, no sé, es joven, tiene 4 hijos. Y los 4 hijos son de un papá diferente. Y entonces ella dice, ¿yo cómo la ayudo? Ella quiere mandar a su hijito para otro país, por como para, creo que para Puerto Rico, porque con el novio actual que está o con la pareja actual o el esposo tiene conflictos de cosas, ¿sí me entiendes? Como de drogas, de estas situaciones así pesadas. Entonces ella dice, ¿yo cómo la aconsejo? ¿Yo cómo la ayudo? Porque obviamente en el momento que ella conoció a su hombre, él era buena persona. Pero ¿qué pasa después? Ya después se vuelve un mal papá para los otros, entonces ya está buscando, es como, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, una persona así que se acerque a ti, otra persona, como todas esas terapias, esas consultas, estas chicas que tienen unos problemas que no son de un hijo, de un trabajo, de muchas cosas, ¿sí me entiendes? Es como algo muy pesado que uno dice, ¿cómo organizo esta situación? Que uno sí, dice, ¿a ¿cómo se qué orden le vamos a autoconciencia? poner a este sistema? Digo yo. Entonces que Jenny, y ellas hay una puedan. cosa importante, y es que tú lo miras, pero cuando tú dices cómo organizo esta situación, mira que eso ya tiene implícito una decisión. Y Sí, las constelaciones tienen un elemento que yo lo digo siempre entre comillas mágico, y es que cuando tú haces una constelación, paras esos representantes, representando miembros del sistema familiar, yo le empiezo a dar unas frases sanadoras a esa persona para que le diga al otro, por decir algo, tuvo un papá que la violó.
Ujú. Entonces, esa persona, respetando las constelaciones dicen, hay que respetar la jerarquía y tu padre te puede haber violado, que eso suena muy fuerte, Ujú. pero tú siempre lo debes ver como el grande y ojo, siempre le debes agradecer la vida. Entonces ahí con esa persona, una de las frases sanadoras que le decimos para que le digan a ese papá es, papá, me dolió lo que me hiciste. Yo esperaba de ti que me cuidaras. Estas frases, depende de la historia que cada uno cuenta, se arman, ¿cierto? Pero el fondo siempre es decirle, todo lo que me dolió, esperaba que me cuidaras, no que me maltrataras, confié en ti. Pero ahora veo que tú seguías a un destino mucho más grande y que lo que hiciste conmigo fue algo que contigo también habían hecho, porque generalmente vemos que las violaciones vienen de una historia y una cadena. Eso es un ejemplo, pues, pero podrían haber muchos otros Muchos, elementos. no, yo Entonces, me he encontrado acá con personas y situaciones así. Entonces, eso es algo muy bueno porque las personas, bueno, las personas por lo general todas tenemos muchas heridas emocionales porque muchas personas no entienden por qué actuamos así o me encuentro con personas al frente que son como violentas o fastidiosas o que... Pero es como que ujú, todos estamos aprendiendo de esos maestros y es invitar a las personas que así, por ejemplo, que vienen por la frontera, que vienen por muchas partes o que rompemos muchas situaciones, ¿cierto? Por decirlo así, que sanemos ese sistema. Y es algo como que tú dices ahí, que dices lo de la jerarquía. Acá también es algo que se ve mucho y no es por los conocimientos, sino que es una jerarquía, o sea, hay una jerarquía por antigüedad, así como es en los trabajos, en claro, los empleos, en los negocios, en las familias hay como un respeto, así haya pasado muchas situaciones, ¿cierto? Eso es como una invitación también al sí, perdón. mira, yo quiero terminar acá esta idea del ejemplo con el padre que De tiene las que ver con palabras, sí, y es, yo le estoy reconociendo a mi papá, aunque haya hecho cosas malas muy conmigo, que malas. como él llegó primero Ujú. y tiene una jerarquía mayor, él es el grande, yo soy la pequeña y yo le debo la vida. Eso que pasa ahí, puede que en la constelación el papá no haya estado, y aquí es donde viene la magia de la constelación. El papá no haya estado en ese espacio físico, en esa habitación donde hicimos ese ejercicio, pero lo que pasa después es que como la información viaja, la Ujú. información queda, es como si el otro captara esa señal y entonces vienen historias donde dicen, mi papá me llamó, sin que yo le dijera nada, pero vea, reportes muchos donde dice, me llamó, me dijo, perdóneme mi hija por lo que le hice. Y muchas veces hay papás que ya murieron, ¿cierto? Y hay algún familiar que reporta y dice, ve, te acordás, y retoman como los temas, y es como si el sistema recibiera la sanación. Con el tema de jerarquía, entonces quería como contar eso de que después de la constelación hay una resonancia por fuera y uno lo Sí, que se queda es atento a ver qué es lo que pasa después de la constelación, porque vienen llamadas, encuentras personas, llega información, tú te sientes más liviano, el cuerpo siente que soltó una carga y ahora con esto de jerarquía que dices, la jerarquía no solo aplica, y lo acabaste de decir, para la familia, aplica en el trabajo. Si yo voy teniendo un problema con mi jefe, hay un problema de jerarquía porque no respondo, no respeto al más grande o no le doy su lugar. Y cuando uno se va más atrás, el problema empezó fue con papá porque yo nunca respeté la jerarquía de papá y como es adentro, es afuera. Entonces, Constelaciones te va a dar muchos elementos para que puedas vivir una vida más tranquila. Yo no sé, Jenny, acá pues se nos va acabando como el tiempo por lo que sí. habíamos hablado. Nos limitamos mucho a hablar de la pertenencia, no terminamos ni siquiera la pertenencia, pero yo te quisiera proponer acá, Yo yo estoy te quisiera escribiendo. proponer para ir terminando, pues si ya tú cierras, porque yo quisiera que todos los que luego vean esta conversación se hagan la pregunta solo de pertenencia, que fue la que más alcanzamos a abarcar, es Sí, quién no miro de mi sistema, de quién no me gusta hablar, a quién olvidé por dolor, por rabia, al que me tumbó, al que me violó, al novio que me traicionó, a la mujer que me puso los cachos, sí, al que me estafó, que vino y pasó por la frontera y yo le di una oportunidad y me robó, al que vino aquí y me maltrató. O sea, ¿a quién yo saqué de mi sistema? Y primero, y piense en esa persona, haga una respiración profunda, piense en esa persona, cierre los ojos y le diga,
Porque es que aquí una cosa, es que no es de mi familia. Ojo, quien haya cambiado el destino de tu familia pertenece a tu sistema. Ese violador que te violó ya pertenece a tu sistema. Ese que te robó y dejó a tu familia en quiebra, cambió el destino de tu familia, pertenece a tu sistema. Ese que atropelló a un hijo tuyo, pertenece a tu sistema. Entonces todos esos son excluidos. Y cuando uno no encuentra el excluido, el sistema empieza a repetir las historias para que usted se acuerde. Entonces, ejemplo, alguien atropelló a un niño de la familia, nos quisimos olvidar de esa tragedia y años X después, inclusive en fechas similares, vuelve a haber otra tragedia. Entonces la gente, ahí es donde se da el circuito, se repite el patrón. ¿Por qué otra vez la misma historia? Porque no incluí y no cerré ese capítulo. Entonces aquí cerramos los ojos, pensamos en todos esos excluidos, respiramos y les decimos internamente, con todo el dolor que me causaste, con todo lo que vivimos, te puedo mirar hoy y te puedo decir, tú también perteneces. Y respiramos eso. Tú haces Estoy acá en parte de terapia. mi sistema y te doy un lugar en mi corazón. Y Wow. yo, por ejemplo, acá me llené de mucho calor y la fenomenología nos dice que este tipo de calor, por lo menos el que yo siento, es un calor de mucho amor. Porque cuando yo hablo eso y alguien escucha y conecta y está integrando a alguien en su sistema, los cuerpos empiezan a resonar en la misma frecuencia. Y la frecuencia del amor nos genera mucho calor, sobre todo en la parte superior del cuerpo. Si fueran las manos el calor, a veces uno tiene que buscar qué rabias no hemos cerrado. Entonces uno le dice a esa persona, te doy un lugar en mi corazón porque tú también perteneces. Y esas son las frases sanadoras y ese es el momento en el que uno ya puede empezar a cerrar una constelación porque uno le pregunta a la persona, al consultante, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ahí donde estás, ese lugar te fortalece o te debilita. Y si la respuesta es me siento muy bien, solté una carga, estoy muy tranquilo, uno ya puede cerrar la constelación. Entonces, creo que ahí no tengo por el momento más que decirte, Jen. Gracias. Nos quedan muchas Una pregunta, conversaciones. ¿era un programa, una terapia? Era, bueno, no sé qué era. Yo te digo que en este programa me sentí muy feliz, gracias por estar, porque todo el tiempo, si yo digo, si acá no estaba en terapia, y era como un momento de conexión, súper bien, súper mágico, y yo sentí toda esta energía acá, todo el tiempo sentí mucho calor y ganas de llorar, porque mientras que nos contabas todas estas historias, hice clic en muchas historias y conecté con muchas personas que se han acercado a mí de esa forma pidiendo ayuda. Y qué bonito es uno respetar las jerarquías y decir, mira, yo en este momento no puedo ayudarte, pero hay otra persona que te puede ayudar y que puedes hacer conexión con Marta Mora en este caso y ella te puede ayudar a organizar todo esto. Entonces, Marta, primerísima para todas las terapias contigo y quisiera invitarte de una vez antes de que te vayas para que quedes matriculada. Una vez al mes, por favor, que nos regales un espacio de aprendizaje y enseñanzas, porque este es un espacio educativo de conexiones del alma, porque nosotros vemos todo material, sistemas, dinero, trabajo, y no nos detenemos a hacer esa conexión. Entonces, que tú, dentro de todo eso, sea una vez al mes que puedas estar con nosotros o 2 veces al mes, y nos enseñes algo y nos inspires a todas las personas que te escuchamos y que queremos organizar nuestro mundo, me incluyo, y seguir sanando nuestra alma. Claro que sí, Jenny, nos vamos organizando y vamos sacando el espacio porque sí, es muy valioso que las personas escuchen, que aprendan, que conecten y así nos vamos sanando todos. Y bueno, espero que en el próximo programa no llore tanto. Gracias, súper bonito. Gracias, Marta. Un abrazo, gracias a todos por conectar. Bueno, cuídate, nos vemos. Bye. Chao.